Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a esta cuarta webconferencia del curso de control análogo. Esta va a ser la última webconferencia de nuestro curso. Para las personas que de pronto aún no han tenido la oportunidad de asistir a alguna de las webconferencias anteriores o que por algún motivo no me conocen, mi nombre es José Luis Calpa y soy el director del curso. Eh, Pertenezco al CECA Pasto y voy a estar a cargo de esta conferencia. Entonces, para iniciar, me gustaría por favor que me confirmen si están viendo mi pantalla. Sí, señor. ¿Están viendo la presentación sin ningún problema? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, comencemos. Bueno, la idea de la webconferencia del día de hoy es más que todo explicarles lo que va a ser la última guía del curso, la guía correspondiente a la tarea 5, que es la que ustedes van a desarrollar. Esta webconferencia no va a ser muy larga, va a ser bastante rápida, considerando que en la tarea número 4, en la parte del componente práctico, se desarrolló unas CIPAS, que fue la CIPAS número 3 que se hizo, que fue impartida por el profe Carlos, ¿sí? En la cual ya se habló de esta temática de lo que es la representación de estado, de espacio de estados, ¿sí? Ya se hizo unas CIPAS que fue muy útil, que creo que a la mayoría les sirvió para completar esa actividad 3 que hacía parte del componente práctico. Entonces la idea de hoy es hacer como un complemento, ¿sí? A lo que se hizo en esas CIPAS, explicar más que todo en qué consiste la guía de trabajo que ustedes van a tener que desarrollar. eh, y la verdad, como ya esos conceptos teóricos, ¿sí? Se estudiaron para la parte de componente práctica, no vamos a demorar tanto. Entonces, como les venía diciendo, la idea de esta web es más que todo revisar lo que va a ser la guía de trabajo, revisar los puntos que tienen que realizar y cuál podría ser alguna dificultad que podrían enfrentar cuando la estén realizando. Entonces, inicialmente revisemos los parámetros de la guía. La guía de aprendizaje hace parte de la tarea 5, que tiene como nombre diseño de controladores a partir de la representación en espacios de estados. Es una actividad de tipo colaborativa. Muy importante aquí destacar este parámetro, ya que en algunos trabajos que fueron revisados durante la fase 4 era una actividad de tipo independiente y algunas personas enviaron trabajos de manera colaborativa. Entonces, sí, les pido que estén muy pendientes. Esta vez va a ser colaborativa, entonces ya vamos a ver en qué va a consistir exactamente la actividad y cómo se va a desarrollar. Es nuestra última actividad, hace parte del momento final del curso. Tiene un puntaje de 125 puntos, un puntaje bastante alto, como pueden darse cuenta. Si de pronto alguno está preocupado con sus notas o no tuvo un buen desempeño, un buen puntaje en sus anteriores tareas, es importante que le dedique bastante tiempo a esa tareita, que se dedique con mucha constancia para que pueda sumar la totalidad de los puntos y pueda completar el curso sin ningún problema. Comenzó el 25 de noviembre, ¿sí? Y va a finalizar el día 8 de diciembre y tiene un total de 12 horas de trabajo independiente del estudiante. Eso como parámetros generales de lo que es nuestra tarea, nuestra guía de aprendizaje. Detallando un poquito más lo que va a ser la guía, la idea, ¿sí? O el objetivo principal que se espera que ustedes alcancen al trabajar esta guía es que aprendan a diseñar controladores basados en la representación en espacios de estados de sistemas físicos para mejorar la respuesta de acuerdo a unos requerimientos de desempeño. Muy parecido a lo que se hizo en las CIPAS en la actividad del componente práctico, un poquito más relacionado con la parte o complementado con la parte de que vamos a tener unos parámetros específicos que vamos a tener que cumplir. Entonces, ¿en qué va a consistir la actividad?
La primera parte va a ser que cada estudiante de manera individual, ustedes de manera individual, van a entrar al foro de discusión. Importante también destacar esta parte, porque en el componente práctico existían los foros, el foro de componente práctico, y muy pocas personas participaron de ellos, lo cual dentro de la parte de la rúbrica de evaluación de ese componente, les quitó algunos puntos. Exactamente les quitaba 10 puntos esa no participación en el foro. Entonces, sí es importante destacarles que por favor participen, así no tengan, digamos, respuesta de algún tutor o nos demoramos en responderles. A veces con tantos grupos que manejamos, con tantos cursos, nos demoramos un poquito o nos saltamos algún mensaje, pero siempre intenten dejar su participación porque eso les va a sumar puntos al final en la parte de evaluación. Y la idea es que ahí en ese foro, en el foro de la actividad 5, por favor, eh, coloquen su solución a los ejercicios que vienen, que se plantean en la guía. Posteriormente, la idea es abrir un debate académico, sí, también que ustedes interactúen, que haya una participación entre ustedes, que haya una interacción importante. A veces he recibido mensajes de personas que dicen, no, es que no hay respuesta o nadie me contactó. La idea está en que por favor intenten interactuar con sus otros compañeros. Eso hace parte también de su formación profesional, de su formación como ingenieros. Entonces la idea es que interactúen y participen. Y ya si de pronto no hay una respuesta de ningún compañero, por favor, dejen la constancia, dejen un mensajito de que intentaron interactuar y no recibieron respuesta para nosotros saber que realmente hubo un intento de realizar esa interacción. Listo, una vez realizado pues el debate, realizada la interacción entre ustedes en sus respectivos grupos, la idea es escoger las soluciones más completas, las mejores soluciones y integrarla o compactarla, se puede decir, en un archivo final. Además de eso, cada grupo debe sustentar a través de un video de una duración máxima de 7 minutos, crear un video y explicar los 3 puntos que vamos a ver que tiene la actividad. ¿Sí? Entonces, ese link de ese video debe ir también en ese documento final. Pero a veces en algunos documentos, en algunos trabajos anteriores, se ha entregado el link, pero se lo deja bastante escondido ahí en el documento. A veces nosotros pasamos los documentos y se nos pasa el link y no lo vemos. Entonces, sí intenten que el link sea bastante visible, no sé, aumentar el tamaño de letra o colocar un recuadro, alguna cosa, o destacar, o colocar un mensaje, un encabezado, un párrafo, profesores, tutores, aquí dejamos el link el link del video para su respectiva evaluación. Entonces, importante también esa parte. Y bueno, ya entrando a detallar lo que va a ser, bueno, ya detallamos lo que es la actividad de ustedes, detallemos ahora lo que va a ser el ejercicio en sí. La idea es que tienen una figura, miren la figura número 1, donde tenemos un vehículo, un carro, en este caso, que tiene un amortiguador. Entonces, cada uno de sus llantas tiene un amortiguador, como el que tenemos aquí en la figura. ¿Sí? La idea es que vamos a considerar que el movimiento alrededor de este punto P es la variable xy, que será nuestra entrada a nuestro sistema. Y vamos a tener un movimiento vertical, ¿sí? Aquí, movimiento vertical, donde vamos a tener nuestra salida x sub 0. Entonces, para desarrollar ese ejercicio, para desarrollar ese sistema dinámico que tenemos aquí en nuestra figura, la idea es que asumamos los siguientes parámetros, los siguientes valores físicos, ¿sí? Que fueron obtenidos a partir de un sistema real. Entonces tenemos una masa del vehículo, ¿sí? Que va a variar entre 850 y 1100 kilogramos. Entonces cada uno de ustedes va a escoger un valor que va a ser aleatorio entre ese rango, entre 850 y 1100. Asimismo, vamos a tener una relación de amortiguación del sistema mecánico, un parámetro que le vamos a llamar B, que es igual a 102 kilogramos sobre segundo. Tendremos nuestra constante del resorte del amortiguador, que también va a ser un valor que va a ser aleatorio, que va a variar entre 200 y 250 newtons sobre metros y lo vamos a llamar K. Y como les mencionaba, nuestra entrada va a ser X sub I, ¿sí? Que básicamente es el desplazamiento aquí en P. Desplazamiento en P. Y nuestra salida va a ser X sub 0, que va a ser el desplazamiento del centro de masa. Entonces, cuando uno va en un carro
va transportándose por una vía que tiene muchos huecos. Estos sistemas de amortiguación son los que les permiten a los carros mantener ese sistema, mantener ese control, mantenerse firmes para evitar o para seguir su camino sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar estos sistemas de amortiguamiento que tiene cada una de las llantas de nuestro vehículo, definiendo esos parámetros que tenemos ahí, la masa que la vamos a fijar nosotros, que va a ser un valor aleatorio entre 850 y 1100, la relación de amortiguación que es constante, ¿sí? Que va a ser 102 kilogramos, esa va a ser igual para todos. Y una constante del resorte que va a ser la constante K, que va a variar también entre 200 y 250. Esos valores ustedes los van a elegir y los van a colocar bien expresaditos. También puede ser en el foro, puede ser ya en el documento que compartan en la interacción en cada uno de los espacios para realizar la interacción con sus compañeros. ¿Está claro hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dime, Edwin. Profe, buenas noches. Mi pregunta es que se habla sobre bueno, de participar en el foro y eso, pero tengo entendido, ahí sale un mensaje en la plataforma que va a estar bloqueada desde el viernes hasta el lunes. Y la entrega creo que es el lunes, entonces, ¿cómo vamos a manejar ese tema? Bueno, yo voy a revisar porque no tenía esa información. La verdad no sabía que iba a haber un bloqueo de la plataforma. Igual voy a consultar y voy a confirmar. De cualquier manera, si confirmo que realmente va a ser así, yo ya les mando una información, un mensajito al campus para ver cómo vamos a trabajar. Sí, ¿Listo? porque el profe de micro ya nos reportó que sí va a estar bloqueada y pues extendió el plazo de entrega, pero como entrega como tal de la actividad, no de participación en foros. Ya. Bueno, igual a mí no me han informado nada, pero igual voy a consultar y el día de mañana yo les doy una información más certera sobre eso, ¿vale? Listo, profe. Ya. Entonces, miren que la actividad va a tener pues, tres tareas, llamémoslo así, o tres puntos específicos que van a tener que desarrollar. ¿Sí? El primero es encontrar el modelo matemático en el espacio de estados de su planta. ¿Sí? Con la función de transferencia GDS igual a x de cero, miren que es la salida sobre la entrada x, sí. Ese proceso debe ser analítico y lo vamos a hacer utilizando la forma canónica controlable en el espacio de estado. Eso lo vamos a hacer aquí el día de hoy. Les voy a mostrar cómo se hace para que no tengan problema con eso. Sí, les voy a mostrar. La idea es que como ustedes van a tener diferentes valores, parámetros, ¿sí? Les va a dar diferentes modelos matemáticos. Entonces la idea es mostrarles, bueno, cómo se trabaja esta parte aquí en modelo de estados. Luego, para una referencia de desplazamiento de entre 35 y 70 milímetros, van a diseñar un sistema de control por realimentación de estados de acuerdo con las siguientes restricciones. Aquí ya vamos a entrar a ver que va a haber unos parámetros específicos que ustedes van a tener que trabajar o que van a tener que considerar en el diseño de su controlador. El primero es el tiempo de estabilización, que va a ser de 3 a 5 segundos, o el setting time, el tiempo de establecimiento que ya le hemos trabajado, que se viene trabajando durante todo el curso, que lo trabajamos desde la fase inicial hasta ahora. El otro parámetro importante va a ser el sobrepaso. Sí, también ya lo hemos trabajado, ya ustedes lo han utilizado, ya saben en qué consiste ese sobrepaso, que tiene que ser máximo entre el 6% y el 10%. Y el último parámetro que tienen que considerar es el error en estado estable, que debe ser inferior al 5%, que también ya lo hemos trabajado, lo hemos definido en las webconferencias, en las IPAs, en las tareas que ustedes han realizado. Entonces, miren que tienen tres parámetros con los cuales su diseño, su controlador debe cumplir en la entrega. Y deben utilizar la forma canónica controlable para diseñar. Eso es lo que van a hacer, lo que vamos a definir. John, a ver, espérame, te leo un ratico aquí. Veo que escribiste algo en el chat. Um, bueno, pero según lo que dice John, aquí tiene un mensaje que la intervención se llevará a cabo desde el viernes 5 de diciembre de 2025 a la 1 p.m. hasta el martes 9 de diciembre de 2025 a las 8. Durante este periodo es posible que algunos recursos y servicios de la H biblioteca presenten accesos limitados o intermitentes. Bueno, parece que va a haber más que todo en la parte de la biblioteca, de la biblioteca. Pero igual, como les digo, voy a confirmar si va a haber alguna restricción o va a haber alguna afectación en lo que va a ser nuestro campus, nuestro curso, para definir si hay que tomar alguna medida de contingencia. De lo contrario, seguimos normal con los tiempos, la agenda establecida para el. Igual mañana ya les confirmo en un mensajito. Listo. Y la última parte, la última tarea que ustedes van a tener que realizar es el diseño de un sistema de realimentación de salida e integración del error, ¿sí?
para perturbaciones y lo van a hacer en Simulink. ¿Sí? Utilizando Simulink van a validar prácticamente lo que hicimos en esta parte 3. Entonces, primero encontramos el modelo, luego establecemos o creamos nuestro controlador a partir de los parámetros que vamos a definir o que definimos, que define a cada uno, y finalmente eso se simula, se presenta en Simulink. Entonces, antes de comenzar ya a analizar un poquito más lo que va a ser nuestra guía de actividades, lo que vamos a hacer, sí me gustaría como dejar o recordarles un poquito la definición, las definiciones que también el profe Carlos trabajó en las IPAs del componente práctico. Básicamente, la idea es primero definir qué es el espacio de estados y en general se puede decir que es una forma moderna, ¿sí? Y general de describir sistemas dinámicos. En lugar de trabajar con ecuaciones diferenciales, con funciones de transferencia como lo hacíamos antes, lo que se hace es trabajar con unas nuevas variables a las cuales vamos a llamar estados. Y esas variables, ¿sí? Esos estados van a contener toda la información del comportamiento futuro de nuestro sistema. Al conocer nosotros esas variables, esos estados, sabremos cómo se va a comportar nuestro sistema. Entonces, es muy utilizada este tipo de diseño, de técnica en el diseño moderno. A grandes rasgos o en términos más simples, se puede describir un estado, ¿sí? Como como la forma en la que está el sistema en un determinado instante. Y cómo va evolucionando ese estado me va a determinar el comportamiento dinámico de mi sistema. Algunos ejemplos típicos de esta técnica están en la utilización para calcular la posición y velocidad de una masa, la corriente y voltaje en un circuito, que fue el ejercicio que ustedes hicieron en el CIPAS, o que se hizo en el componente práctico en la última actividad. ¿Sí? Que ustedes tenían su circuito RLC con el motor. Entonces miren que muy útil en la parte de control de corrientes y voltajes en determinados circuitos. Y aquí tenemos una ecuación que, bueno, un conjunto ya de ecuaciones, de hecho son dos, que es básicamente el modelo general en espacio de estados, que es el modelo que el profe Carlos les presentó en el CIPAS, en el componente práctico. Básicamente se puede describir que un sistema dinámico que es invariante en el tiempo se puede describir con estas dos ecuaciones, x punto de t igual a x de t más b u de t, y de t igual a cx de t más d u de t, donde tenemos que eso es una representación equivalente a lo que tenemos en nuestra función de transferencia. ¿Sí? Nosotros trabajamos con funciones de transferencia, en MATLAB, incluso con el comando TF las creábamos. Esto es básicamente una representación equivalente, pero tiene unas ventajas un poquito más profundas. Y bueno, detallemos lo que contiene este modelo. El primero es que nuestra x de t es nuestro vector de estados, que básicamente son las variables internas del sistema, el peso, la masa, etcétera. UDT es la entrada que le voy a aplicar al sistema. Por ejemplo, si es un escalón o un valor, lo que sea, este va a ser nuestra entrada a nuestro sistema. Y YDT va a ser nuestra salida, que es lo que yo voy a querer controlar, lo que voy a medir y voy a posteriormente controlar. Y tenemos cuatro matrices. En matemáticas, en cálculo, generalmente la notación de utilizar letras mayúsculas, miren cómo está A, está B, está C y está D, se utiliza para denotar lo que son matrices. Y estas cuatro son cuatro matrices que hacen parte de nuestro modelo general en espacio de estados. La primera se conoce como matriz de dinámica interna, que básicamente describe, como su nombre lo dice, la dinámica interna de nuestro sistema, cómo se comporta nuestro sistema, cómo funcionan esas variables que están dentro de nuestro sistema. La segunda, esta matriz B, es una matriz de control, que básicamente me determina cómo afecta la entrada a los estados. Cuando yo ingreso una entrada, cómo esa entrada va a afectar a cada uno de los estados que hacen parte de mi matriz de dinámica interna. Y nuestra matriz C es una matriz de salida que es básicamente cómo los estados se leen en la salida. Es cómo voy a ver esos estados en la salida al final. Y tenemos una matriz D, también acá, nuestra última matriz, que se llama matriz de acoplamiento directo, que generalmente en sistemas físicos, como el que tenemos en el ejemplo, nuestra tarea, nuestra guía de actividades, generalmente es cero, ¿sí?
es muy extraño que esa matriz sea de otro valor. En nuestro caso vamos a también a utilizarla con cero. En el componente práctico, en el ejercicio que ustedes utilizaron, que ustedes realizaron, también se tomaba como cero. Entonces, básicamente es porque en sistemas físicos casi siempre es cero. Y básicamente es una relación directa entre la salida y de t y nuestra entrada u de t, que en sistemas físicos casi siempre es nula. Entonces, este va a ser el caso también. Lo vamos a utilizar en la matriz D. ¿Por qué es importante o por qué es útil o por qué se ha vuelto tan interesante utilizar esta técnica los espacios de estados? Básicamente, porque permite varias cosas. La primera es trabajar con múltiples entradas y salidas. Esto en telecomunicaciones se conoce como sistemas MIMO, ¿sí? Pero también aplica a la parte de los sistemas de control. Y viene del multiplet input, multiplet output, el acrónimo en inglés. Multiplet input significa muchas entradas y multiplet output muchas salidas, ¿sí? ¿Qué y quiere decir que yo en mis sistemas puedo trabajar con sistemas de muchas entradas, donde mis entradas aquí van a ser los estados que yo tenga, las variables que hacen parte de mi sistema, el peso, la masa, la velocidad, ¿sí? Todas esas son entradas que afectan mi sistema y que en sistemas con que yo tenía, o con los que trabajaba anteriormente, con los controladores que yo trabajaba, que estaban basados en funciones de transferencia, era más difícil de trabajar porque ellos eran sistemas ISO. ¿Qué quiere decir SISO? Son sistemas singlet input, singlet output, ¿sí? Que son entradas sencillas o simples y entradas y salidas simples, o una entrada y una salida. Entonces, cuando trabajaba con funciones de transferencia, yo tenía una entrada y una salida y ahí calculaba la función de transferencia y miraba cómo se comportaba la salida con respecto a la entrada. Acá no, acá puedo trabajar con varias entradas, varios estados, varias variables que me van a determinar o me van a afectar al final mi sistema. Además de eso, permite trabajar con o diseñar controladores mucho más avanzados que son muy utilizados en la actualidad, la alimentación de estados, que como vamos a trabajar el día de hoy, controles óptimos para el lugar geométrico de las raíces o controles robustos, controladores con integradores y observadores o estimadores de estados más avanzados como son Luenberg, Bach o Kalman, o sea, técnicas avanzadas de control que utilizan ese tipo de técnica y que se basan en en esa utilización de varias variables para trabajar. Es aplicable a sistemas no lineales, ¿sí? Esto es importante porque cuando teníamos sistemas que no eran no lineales no podíamos trabajar con funciones de transferencia. Entonces eso se resolvió con esta parte del espacio de estados. Y permite modelar sistemas un poco más complejos, aun si no conozco la ecuación, si conozco las varias energías almacenadas o los varios estados que hacen parte de mi sistema, yo puedo intentar modelar ese sistema. Y bueno, ¿cuál es el paso a paso o cuál es el procedimiento para realizarlo? Primero es elegir los estados. O sea, normalmente se eligen las variables físicas mínimas que describen la dinámica. Por ejemplo, un sistema masa resorte amortiguador podría ser nuestra posición, nuestra velocidad. Entonces tengo dos estados que son la posición y la velocidad. Y yo la puedo llamar como x1 y x2 y la posición la defino como x. Y sabemos que la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces yo le puedo colocar este x punto. Después, el siguiente paso es escribir la ecuación diferencial del sistema. ¿Sí? Yo a partir de un sistema masa resorte, utilizando la ley de Newton de fuerzas, la suma de fuerzas debe ser igual a cero, yo puedo obtener esta ecuación, ¿sí? Donde tengo, miren, la masa, el B, la constante, y el K, también la elasticidad del resorte. Y tengo, miren, acá una entrada U y mi variable, mi estado, un vector de estados X. Una vez yo tengo esa ecuación, obtuve esa ecuación, lo que hago es convertir esa ecuación a un sistema de primer orden. Yo básicamente definí esta x1 punto como x2, porque miren que si yo derivo x1, voy a tener una x punto que va a ser igual a x2. Y a partir de la otra ecuación, yo puedo obtener también lo que va a ser mi x2 punto. Y al final, con esto, yo puedo escribir la salida que voy a tener en mi sistema, que va a ser y igual a x1 en este caso. Y a partir de estos parámetros, encontrar lo que van a ser mis matrices, que son A igual a 0, miren, menos km, 1 menos bm, y b, 1, 0, 0 y un vector de una columna de dos líneas, 0 y 1, c, un vector
una matriz o un vector de dos columnas y una línea. Y como les había mencionado, mi matriz D que va a ser igual a cero. Ya vamos a ver un poquito más detallado en el ejercicio para ver para que vean mejor cómo funciona. La idea, miren que en el ejercicio, en la guía se nos pide trabajar con la forma canónica. La idea es que hay diferentes maneras de trabajar estos espacios de estados, pero una de las más utilizadas es la forma canónica controlable, porque me permite tres cosas. La primera es que me garantiza que el sistema sea controlable. Yo voy a poder controlar mi sistema. La segunda es que facilita el diseño. Es alguna técnica un poco más simple que las demás. Y además permite asignar polos directamente, que vamos a ver cómo se hace también. Y esta forma está basada en tomar como estados los términos que aparecen en el denominador de mi función de transferencia. Entonces, primero, aquí miren, tenemos nuestro sistema. Ojo, pues, porque eso es lo que ustedes van a tener que hacer en su guía. Tenemos nuestro sistema masa del carro, del amortiguador de cada una de las llantas de nuestro vehículo. Y del diagrama tenemos, miren, la masa M, el resorte, la constante de salida, la constante de elasticidad del resorte K. Y el valor del amortiguador, la relación del amortiguador, que básicamente es la relación entre la masa y la base XY, que se determina o se denomina como B. Entonces, la ecuación que tenemos que vamos a utilizar para este sistema es la siguiente, a partir de las fuerzas de la ley de Newton, ¿sí? Definimos que mire la masa por x sub 0 más b s x sub 0 menos xy más k x 0 menos xy, todo eso va a ser igual a 0. Como que las sumatorias de las fuerzas internas que hay en nuestro sistema tienen que ser igual a 0 o tienden a ser 0. Entonces, miren que esa va a ser la ecuación que vamos a utilizar nosotros originalmente para definir lo que va a ser nuestra función de transferencia. Entonces, utilizando Laplace, y a esa ecuación le aplicamos la transformada de Laplace y reordenando podemos obtener, miren, que básicamente lo que hicimos, miren, x sub 0 lo pasamos a Laplace, pasa a ser mayúscula aquí, con una función, miren, una función que depende de s. Nuestra bs x sub 0, miren, básicamente bs, esto pasa a ser Laplace también. Reordenamos, pasamos todo lo que tenga x sub y acá, lo pasamos al lado derecho. Y tenemos aquí nuestra nueva ecuación ya con la transformada de Laplace. Simplemente aquí lo que hacemos es despejar o factorizar x sub 0 aquí. Dejamos la función de transferencia x sub 0 sobre x sub y. De este lado, pasamos esta x sub 0, la pasamos hacia acá. Todo lo que estamos multiplicando x sub 0 lo pasamos acá. Y tenemos que nuestro numerador en la función de transferencia va a ser igual a bs más k. Y nuestro denominador va a ser ms al cuadrado más bs más k. Podemos normalizar todo esto dividiendo entre m para que este término s al cuadrado nos quede, este sea al cuadrado nos quede solo. Miren aquí, dividimos todo entre m, entonces nos queda acá arriba b sobre m, s más k sobre m, s al cuadrado más b sobre m, s más k sobre m. Y miren que esto es una función de transferencia que ustedes ya conocen de la manera, digamos, tiene la forma, tiene la característica que ustedes ya conocen, que han trabajado antes. Y además tiene estos valores de b, m y k que yo ya los conozco, que son los parámetros que ustedes van a escoger. ¿Sí? Los valores aleatorios entre 850 y 1100 para la masa del vehículo. La constante de la relación de amortiguación que ya la conozco, que es 102 kilogramos sobre segundo. Y la constante del resorte del amortiguador, que también yo la voy a fijar, que está entre 200 y 250. Entonces, para este ejercicio, para mostrarles como ejemplo, yo escogí estos valores. B de 102, que es el que está determinado, que va a ser igual para todos. Una masa de 1000 kilogramos, que está entre el rango. Y una constante del resorte también que la escogí de 225 para que cumpla ahí exactamente en la mitad. Entonces, si yo reemplazo eso aquí en mi función, miren, básicamente tengo esa función de transferencia. 0,102 más 0,225 es el valor más 0,225. Yo puedo realimentar y hacerle o mostrar el step, ¿sí? A esta función de transferencia y ver que es un sistema que está amortiguado. Ahora, al final de la presentación, vamos a trabajar con MATLAB. Les voy a mostrar cómo quedaría, cómo se vería esa función.
Una vez hecho eso o encontrada esa ecuación, lo que vamos a hacer es encontrar, digamos, la forma en espacio de estados, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es tratar U de t como si fuera x y de t. Definimos nuestra entrada, son valores, son, digamos, términos semejantes. Entonces, nuestra x y de t, la entrada a nuestro sistema, la vamos a llamar U de t. Y miren que lo que obtenemos es este tipo de forma o de ecuación, llamémoslo así, que es la forma canónica derivada de la transformación de transferencia. Entonces, tenemos que la forma canónica derivada de la función de transferencia que acabamos de obtener es esta, ¿sí? Donde, miren, tenemos 0, 1, son constantes, nuestra K y nuestra M, también, miren, menos KM, este término depende de K y M, entonces lo vamos a fijar con los valores que encontramos, P y M, también que representan valores parámetros que nosotros fijamos, 0 y 1, que son constantes, y nuestra salida va a ser, miren, y igual a K sobre M y B sobre M, multiplicando acá. Como les había dicho, aquí va una matriz D, si volvemos acá, aquí miren, nuestra salida tendríamos nuestra matriz D, pero como nuestra matriz D es igual a 0, entonces no tenemos este término aquí, simplemente tenemos esta salida. Entonces, miren que hasta ahí ya obtuvimos la primera parte, digamos, la forma canónica, la función de transferencia analítica de nuestra guía. Básicamente lo que tienen que hacer es seguir la ecuación que vimos en las diapositivas y reemplazar, digamos, con los valores que ustedes escogieron, ¿sí? Con los parámetros que ustedes fijaron y dejar su función de transferencia bien explicadita, bien especificada ahí, con los valores que ustedes van a trabajar. El siguiente paso, el siguiente punto de la guía dice, para una referencia de desplazamiento de entre 35 y 70 milímetros, o sea, se desplazó una referencia, un desplazamiento que va a variar entre 35 y 70, entonces eso es un valor que ustedes también van a fijar, van a determinar, puede estar entre cualquiera de esos valores. Van a diseñar un sistema de control por realimentación de estados, de acuerdo con estas restricciones. Aquí empezamos ya, digamos, a diseñar nuestro controlador. El tiempo de estabilización o el setting time va a estar entre 3 a 5 segundos, bastante rápido. El sobrepaso máximo está entre el 6% y el 10%, valor que ustedes ya han trabajado antes, hasta el 12% han trabajado. Y un error de estado estable inferior al 5%. Entonces, utilizando la forma canónica controlable, van a diseñar un controlador de estado por ubicación de polos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, primero, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen unos parámetros, yo voy a fijar estos, miren, básicamente fijé un tiempo de establecimiento de 4 segundos, tiene que estar entre 3 a 5, yo lo fijé en 4. Un sobrepaso que tiene que estar entre 6 y 10, yo lo fijé en 8. Una referencia que va a estar entre 35 y 70 milímetros, yo la fijé en 50. Y un tiempo de establecimiento que debe ser inferior al 5%, yo lo fijé en 3%, poco menos del 3%. Entonces, como habíamos trabajado ya en los anteriores guías, el primer paso es calcular el zeta o el Z, ¿sí? A partir de nuestro sobrepaso. Entonces, miren que aquí tenemos la función que ustedes ya la conocen, que es la función del sobrepaso, igual a e a la menos pi zeta sobre raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, ustedes ya tienen el valor del sobrepaso, que es 8% para mi caso, el que ustedes determinen en su trabajo. Y con eso van a despejar de aquí zeta y van a encontrar el valor de zeta. En mi caso, me dio 0,627577, ese valor de ahí. Entonces, simplemente algo que ustedes ya han realizado en anteriores trabajos. Luego, también puedo calcular la frecuencia angular, W sub n, a partir del tiempo de establecimiento, que yo lo fijé en 4 segundos, utilizando el criterio del 2%. Recuerden que había un criterio del 2 y el 5%. Yo utilicé el del 2%. Si ustedes quieren trabajar del 5%, pues ya está en libertad de cada uno. La fórmula para el criterio del 2% era esta. Tiempo de establecimiento igual a 4 sobre zeta W sub n. El zeta yo ya lo calculé acá. El setting time, el tiempo de establecimiento, tengo que es 4 segundos. Entonces, de aquí voy a despejar simplemente la frecuencia angular, el W sub n, y me va a dar que es 1,5959726 radianes sobre segundo. Entonces, ya lo encontré. Y aquí miren que yo encuentro lo que son los polos dominantes deseados. ¿Sí? Miren que en el ejercicio decía por ubicación de polos. Entonces, yo voy a ubicar mis polos. Un poco parecido a lo que se hacía en el control por el lugar geométrico de las raíces.
¿sí? Calculábamos unos polos. Entonces, la fórmula para encontrar esos polos, miren que es S1 y 2, los dos polos, polo 1 y polo 2, es igual a menos cita W sub n más o menos J W sub n, raíz cuadrada de 1 menos cita al cuadrado. Yo ya calculé cita acá, utilizando MP, utilizando el sobrepaso, y calculé W sub n utilizando el tiempo de establecimiento y el cita que calculé previamente. Entonces, me da que mis polos dominantes deseados, los que yo deseo, donde yo quiero estar, son menos 1 más o menos J 1, 2, 4, 3, 8. Y listo, con esos parámetros es donde yo voy a empezar a diseñar. Pero para esta tarea, pues yo les presento aquí, yo les voy a dar, digamos, como la idea de utilizar o de hacer dos tipos de controladores. Uno que va a utilizar o que no va a utilizar un integrador y uno que va a utilizar un integrador. El primer diseño lo vamos a hacer sin integrador y vamos a utilizar algo que se llama realimentación de estados U menos K por X y un precompensador N. Entonces vamos a utilizar estos dos parámetros, los vamos a calcular. Y en forma canónica, que es la forma que estamos utilizando, ese polinomio enlace cerrado, miren, con K, es un vector K, ¿sí? Donde yo tengo que calcular un K1 y un K2. Aquí me fue 12, aquí falta un 2. Y tenemos que el polinomio enlace cerrado tiene esta forma, esta ecuación, miren, S al cuadrado más A1 más K2 por S más A sub 0 K1. Y eso debe ser igual a esto, que es, digamos, los polos que yo deseo. Entonces, yo igualo estas dos partes, como ya conozco esta parte de acá y esta parte de acá, la idea es encontrar los valores de K1 y K sub 2, que también se podrían representar de esta manera. K sub 2, como 2 cita W sub n, menos A1, ya les voy a mostrar que es A1, y K1 igual a W sub n al cuadrado menos A sub 0. Donde este A sub 1 y A sub 0 básicamente es una normalización de estos valores de B sub m y de aquí, de menos Km y B sub 1. Este sería A sub 0 y este sería A sub 1. Ya lo vamos a ver en el MATLAB. Entonces, básicamente yo encuentro esos valores, miren, de K sub 2 y K sub 1. Puedo hacerlo directamente. Ya tengo el valor de W sub n y de 2. Y este A sub 1 y este A sub 0 dependen también. A ver, veamos si puedo darles desde ya. Ahí están viendo mi pantalla en MATLAB, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya se ve. Eso, entonces miren que aquí empezamos ya, digamos, lo que va a ser mi programa. Miren, tengo una masa, 1000 kilogramos, tengo el valor de B, que es 102 kilogramos por segundo, y el valor de la constante de elasticidad del resorte, que la fijé en 225. Miren que A sub 1 la defino yo como B sobre M y A sub 0 K sobre M. Entonces, volviendo acá, miren que yo puedo encontrar esos valores de K sub 2 y K sub 1 fácilmente con los valores que calculamos previamente de cita W sub n y con el B, el M y el K que definimos también. Miren, aquí tenemos también los valores, ¿sí? Y definimos que nuestra K es igual a 3. Y miren que la ganancia también de precompensación, yo la puedo calcular también a partir de las matrices que yo también definí, de la A, la B y la K, ¿sí? Y me da un valor de 11,32. Calculé dos valores K y N. Ojo que una cosa importante es que miren que aquí tenemos matrices y aquí tenemos un menos 1. Entonces, en MATLAB, eso quiere decir que vamos a sacar una matriz que se llama matriz inversa. Entonces, hay que trabajar con una función de MATLAB ahí que les voy a mostrar. Y importante destacar que este controlador es interesante, es importante o es destacable porque si lo trabajamos de esta manera, el error en estado estable va a ser prácticamente nulo, va a tener un error muy, muy bajito, ¿sí? Que es casi cero. Y que recuerden que el parámetro que habíamos establecido era que tenía que ser menor a 5. Entonces, cumple con el parámetro de diseño que tenemos. Ahora, ese es un diseñador que podemos utilizar sin integrador, pero también podemos utilizar un diseño con integrador para rechazo de perturbaciones, ¿sí? Que básicamente consiste en agregar un integrador, Z, miren, define de esta manera, que básicamente va a crear, miren, una matriz A sub A y B sub A, que va a tener esta forma, A y menos C, las matrices que yo ya las tengo, y ceros. Y mi vector aquí, BA, que va a ser B, 0. Entonces, ¿en qué va a afectar eso? Que yo voy a tener un polinomio, miren, sí, voy a tener una matriz K, A, U, G,
que va a tener esta forma, K1, K2 y K sub I, donde yo voy a fijar, o voy a encontrar esos valores. ¿Cómo? Entonces, miren que aquí tengo mi forma básica y yo voy a encontrar esos valores, ya les voy a mostrar en la simulación, en MATLAB exactamente cómo los calculamos. Y miren que yo voy a tener aquí los dos polos de mi controlador y voy a definir un polo más, que es el que yo voy a agregar. Miren que aquí tenemos la respuesta de la, digamos, llamémoslo de la planta, ¿sí? Básicamente, miren, es esto de aquí. Y voy a graficarlo aquí. Bien. ¿Qué hice aquí? Básicamente, miren, grafiqué dos figuras que son exactamente iguales. Sí, miren, me dio una gráfica, son un sistema, miren, amortiguado, otro está, miren acá. Miren que esas gráficas corresponden a qué. Aquí yo definí mis parámetros, definí mis A1 y A0 a partir de los parámetros B y M, y creé, miren, la función de transferencia del sistema. Y esa función de transferencia que obtuvimos aquí, miren, esta es la función de aquí, es exactamente esta de acá. Esta de aquí, miren, esta G sub S. Grafiqué esa G sub S, esa función de transferencia a partir de lo que obtuvimos acá. Y también grafiqué esta de aquí, miren, está utilizando la forma canónica. Como lo hice, básicamente definí, miren, mi matriz A, mi matriz B, mi matriz C, mi matriz D. Entonces, A es igual a 0, 1, menos A sub 0 y menos A sub 1, como lo habíamos visto. B es 0 y 1. C es A sub 0, miren, y A1 y D. Y utilizando esta función, miren, es ese tu transfer function de las cuatro matrices, me define mi numerador y mi denominador, creo la función de transferencia y la gráfica. Como pueden darse cuenta, son completamente iguales. Entonces, las dos formas son equivalentes. Entonces, yo puedo trabajar utilizando cualquiera de las dos. Y miren, aquí tenemos ya lo que es la respuesta al escalón. ¿Sí? Que para detallarlo muy bien, ¿cómo obtuve eso? Vamos a detallarlo acá en MATLAB. Pues aquí empezamos ya a diseñar el controlador, ¿sí? Con base en la referencia que yo tengo de 50 milímetros, que fue la que yo escogí. Primero, defino aquí mi sobrepaso del 8%, que sería 0,08. Antes de continuar, importante decirles que yo mañana les voy a enviar este archivo también, las diapositivas, este archivo y la grabación, ¿vale? Para que no se preocupen y que puedan utilizarlo si quieren hacerlo. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro sobrepaso, que yo lo definí del 8%. Miren, aquí está. Mi tiempo de establecimiento, que es 4 segundos. Primero aquí lo que hago es calcular cita. Bien, miren, aquí calculo cita. Y acá calculo mi W sub n a partir del tiempo de establecimiento y de mi cita. Simplemente apliqué las ecuaciones que ya conocemos, que ya utilizamos. Y calculo aquí lo que van a ser mis polos dominantes, mi sigma, mi omega, y los creo aquí simplemente. Simplemente ecuaciones que ya conocemos también. Aquí simplemente lo que hago es graficar cuál es ese valor. Y aquí es donde ya entra, miren, la parte del diseño que ustedes, o que la idea es trabajar en esta guía. El primero es el diseño sin integrador, donde calculamos, miren, K y N, donde K sub 2, miren, va a ser igual a 2 por Z cita por W sub N menos A sub 1. Yo los conozco, todos esos valores cita lo conozco, W sub N lo conozco y A sub 1 lo conozco. Para K sub 1 también W sub N al cuadrado menos A sub 0, y también lo conozco y encuentro mi K. Y aquí utilizo la matriz A, que también definí arriba, mi B y mi K, y ahí tengo mi ACL que va a ser utilizado acá en la parte del precompensador. Luego, con ese valor de ACL y utilizando estas matrices, miren B y C, calculé la fórmula que ya les mostré, calculo lo que es N. Ya tengo N y mi K. Listo. Luego, acá ya, miren, lo que hago es utilizar el diseño con integrador. Lo que voy es aumentarle, básicamente como les mencionaba, lo que hago es aumentar las matrices. Miren, tengo una AUG que la creo con la matriz A y con otra matriz acá, miren, le creo un vector de ceros aquí.
Y mi matriz menos C. También B y C, yo las aumento, las expando, se puede decir así. Elijo un polo adicional, para que sea más rápido. Ustedes pueden variar ese valor de este polo si quieren. Y también aquí miren que mis polos, yo tenía 2 polos, ahora tengo 2 polos y el polo que yo mencioné, que yo adicioné. Aquí, importante, utilizo esta función place básicamente para, aquí ustedes pueden utilizar otra función, la guía menciona una función Ackermann, la pueden buscar también, yo utilicé place para calcular ese KAUG que va a ser utilizado para calcular mi K de integración en esta parte, es básicamente eso. Aquí yo verifico algo que son los autovalores, que si estaba bien, la idea es que coincida con los valores de los polos que yo utilicé. En este caso, los polos solo los polos deseados, y acá en este caso los polos deseados más el polo que yo adicioné, el polo adicional. Entonces, aquí es donde ustedes van a trabajar o donde se hace la parte de la simulación de la referencia. Y para 50 milímetros en este caso. Miren que aquí yo tengo mi tiempo, el tiempo de simulación, que va de 0 hasta 15 y va variando de 0 en 0,01 a 0,01. Mi referencia es 0,005. Ustedes ahí definen el valor que ustedes quieren utilizar. Y lo multiplican por este vector de unos de tamaño t, que básicamente a hacer como la salida o lo que vamos a evaluar. Y listo. Aquí es donde vamos ya a evaluar, digamos, el compensador el controlador que acabamos de diseñar. Entonces, miren, esta función SS lo que me hace es, miren, evalúa la función A es AL, la B, la C y la D. La A para mi caso va a ser ACL, que fue la que yo encontré aquí arriba. ¿Ah? Aquí, miren, aquí calculé mi nueva matriz A. Entonces voy acá a utilizarla aquí. Mi matriz B la voy a multiplicar por el valor N, que también lo encontré. C no cambia y D se mantiene igual. Y aquí con esta función LSIM voy básicamente a validar lo que hace este compensador, miren, este sysclnoint, ¿sí? Con esta entrada, que es R, que es la referencia, durante este tiempo, que va a ser mi Y no integral. Y lo mismo va a funcionar para el controlador que yo hice con integrador. Aquí tengo mi nueva matriz A, que la creo de esta manera, con esta ecuación, mi nueva matriz B, y mi SS lo voy a aplicar con esa matriz A, con la matriz B, con la matriz C, que también está expandida, y con la D, que siempre va a ser 0. Y nuevamente también, al igual que hacía en el caso cuando no tenía integrador, simplemente lo que hago es validar el sistema que yo creé con esa entrada en ese vector de tiempo. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Entonces, miren, aquí tengo la respuesta, ¿sí? A mi sistema. Miren, miren, la referencia. Aquí, miren, yo creé una referencia entre 0 y 7 y le puse que el valor de la referencia sea 0,05. Es como definir más o menos el step que yo voy a utilizar. Y grafique, miren, el controlador sin integrador, que es la línea azul, y el controlador con integrador, que es la línea roja punteada. ¿Sí? Miren que el error en estado estable de los dos es realmente 0. Miren que todo tiende al 0,05. Es decir, digamos, suponiendo que estamos en el carro y que pasó esto, el sistema de amortiguamiento va a hacer que el carro se estabilice muy rápido. Miren que va a demorar miren que si podemos ver aquí, miren, se estabiliza en menos de 5 segundos. Para 5 segundos ya el sistema está estable. Miren. Sí, que es uno de los requisitos que teníamos, que era 4 segundos, si no estoy mal. Miren, para 4 segundos ya está casi estable. Y el sobrepaso, miren, es muy pequeñito, ¿sí? Básicamente es muy, muy pequeño, casi menos del 8%. Con certeza es menor que el 8%. Entonces, nuestro sistema, nuestro controlador, cumple con las condiciones de diseño, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos es definir las matrices y utilizar esas matrices para, básicamente, evaluar cómo se comportan con la entrada que nosotros le damos. Ventajas de trabajar con las matrices, que cuando tengo muchos valores, en mi experiencia, por ejemplo, yo tengo experiencia en la parte de telecomunicaciones, cuando tenemos muchos valores, la utilización de matrices y vectores facilita mucho los cálculos, porque son operaciones que yo hago multiplicando una matriz con un vector, operaciones que se reducen un montón. Entonces, por ese lado es bastante, bastante efectivo. Y miren que es muy simple, el código es bastante simple, es muy cortico, ustedes cuando lo analicen, cuando lo revisen en sus casas, cuando se los envíen,
van a darse cuenta que no tiene mucha línea, lo que quiere decir que es un sistema simple. Entonces me va a permitir obtener un buen resultado de una manera bastante fácil. Y bueno, finalmente el último paso es que ustedes van a tener que hacer esto, vas a pasar eso que acabamos de hacer a Simulink. Les quería mostrar aquí en mi computador, pero infelizmente tuve que entregar el computador allá. Me tocó presentar la webconf con mi computador personal y tengo un problemita con Simulink. Pero sí los invito, o sea, para esta parte sí creo que pueden basarse en lo que trabajaron en el CIPAS número 3 con el profe Carlos, que básicamente, miren, aquí les dejo el link también, si no lo han visto, donde él explica muy bien cómo trabajar esta parte de Simulink. Miren, aquí tienen su sistema con las matrices. Entonces la idea sería definir o tratar de llevar ese sistema que acaban de implementar con esas matrices a estos bloquecitos de Simulink para obtener el mismo resultado que obtuvimos con la simulación en MATLAB que les acabo de mostrar. Y bueno, como conclusión final de esta webconf, la idea, chicos y chicas, es que ten en cuenta que la representación en espacio de estados es o nos da una descripción o nos proporciona una descripción muy completa del sistema que estamos trabajando. Nos permite trabajar controladores basados en realimentación y es muy utilizada en sistemas de control moderna, con muchas entradas, con muchas salidas, con muchas variables de estado, lo cual con funciones de transferencia es imposible o no se puede lograr. También se puede utilizar con sistemas de orden mayores, de orden 3, 4, lo cual reduce bastante el cálculo, porque cuando teníamos funciones de transferencias muy grandes, había una dificultad matemática bastante mayor. Entonces acá vamos a trabajar matrices y vamos a aumentar esos valores. La matriz va a aumentar sus columnas y filas, entonces no va a haber tanto problema. Y en el caso específico de este ejemplo del amortiguador automotriz, la idea es que ese modelamiento me permite controlar la posición de mi masa, de mi carro. Entonces, lo que hace ese controlador es, bueno, pum, él recibe una entrada que fue una variación y él estabiliza lo más rápido posible el sistema para que los vehículos o las personas que están dentro del vehículo casi no sientan que hay un movimiento brusco, ¿sí? Que la amortiguación sea bastante rápida. Entonces, eso era lo que quería presentarles. Si tienen alguna pregunta, alguna duda adicional, los escucho. Si nadie tiene una pregunta, les recuerdo entonces, el día de mañana yo voy a enviar la grabación de esta web conference, al igual que las diapositivas que acaban de ver, la presentación, y también la simulación que acabo de mostrarles para que ustedes puedan utilizarla o puedan basarse en ella para realizar su trabajo. Voy a intentar también, a ver si en esta semanita consigo mandarles un archivito Simulink. Igual la idea es que ustedes se basen en lo que hizo el profe Carlos para hacer su propio archivo. Y finalmente voy a averiguar lo que Edwin nos había preguntado sobre si va a haber alguna restricción en la plataforma, en el campus, si van a tener dificultades de trabajo. Voy a cerciorarme para que no haya ningún problema. ¿Listo? Ok. De mi parte no es más. Si alguien no tiene algún comentario adicional, finalizamos por aquí. No, listo, profe. Muchas gracias por la clase. Vale, espero que sea de utilidad, espero que hayan pues se han aclarado algunas dudas y si tienen alguna cosa que de pronto no les quedó clara, recuerden que pueden contactar a través de los foros o pueden contactarnos a través de Teams o a través de mensajes directos en el correo del campus a cualquiera de los tutores que hacemos parte de la red de tutores para resolver todas esas dudas lo más pronto posible y que recuerden pues que es nuestro último trabajo, ganen esos puntos para que puedan aprobar el curso sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, que pasen bonita noche y estoy pendiente pues de cualquier comentario adicional que pueda surgir. Muchísimas gracias, tutor. Hasta luego. Dios bendiga. Hasta luego, que pasen bonita noche. Muchas gracias, tutor. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Todo.